El tema de hoy es la sentencia. Y ahorita lo vamos a entender, lo importante de esto, porque después de haber dicho nuestro Señor Jesús, mi reino no es de este mundo, prácticamente yo para esto he nacido y para esto he venido, que era lo que estaba diciendo el Señor, después de haber venido para servir a la humanidad, después de haber venido nuestro Señor a servirnos, después de haber traído el mensaje de las buenas nuevas, después de haber traído el mensaje de la salvación, porque Él es el único que nos podía salvar, Él es el único que nos puede salvar. Tal y como escribiera Judas, en su único capítulo, Judas 1:24 dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O como escribiera también el apóstol Juan, cuando nos dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, así fue como vino y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, dice el apóstol Juan, vimos quién era Él, no palpamos al verbo de Dios, estuvimos con Él, al unigénito del Padre que está lleno de gracia y de verdad. Jesús a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y esto es importante porque ahorita vamos a ver, esto es lo triste de ver lo voluble que somos a veces nosotros, o lo voluble que es en sí toda la humanidad. El tema de hoy es la sentencia, y así entramos al verso 15, aquí de Mateo 27, y dice, ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador, o sea Pilato, a soltar al pueblo un preso, el que quisieran. En el día de la fiesta, o sea, estamos hablando que estamos en Pascua, por eso es que Pilato estaba precisamente en Jerusalén, porque habían ido a festejar lo que viene siendo la Pascua. Dios en su soberanía tiene todo bajo control, Dios sabe muy bien todo lo que está sucediendo. Aún el mismo Cristo Jesús, nuestro Señor, sabía perfectamente bien lo que estaba por acontecer, por suceder. Por ejemplo, en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 17 y 18, dice, por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, este mandamiento yo lo recibí por parte de mi Padre. Está diciendo Jesús, o sea, Él sabía muy bien a lo que iba. Lo importante aquí de este tema, de lo que vamos a ver hoy, o lo que Dios nos quiere enseñar, lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos hoy en esta mañana, es que podamos ver nuestra vida a la luz de su bendita palabra. En pocas palabras, es el plan perfecto por parte de Dios para redimirnos siempre, para salvarnos. En este diálogo Jesús le dice a Pilato, por ejemplo, el Evangelio de Juan lo amplía un poquito más que Mateo, y en Juan 19, 10 y 11, dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí me hablas? ¿A mí no me hablas? Le dice, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Hace rato vimos que dice el Señor, no, yo vine a poner mi vida y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Obviamente le responde Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. O sea, si yo estoy aquí delante de ti, prácticamente le está diciendo Jesús, es por mandato de mi Padre. No es porque tú tengas la autoridad, obviamente tienes la autoridad porque mi Padre así lo quiere, ¿no? Pero si no, pues no estaría yo aquí. Bueno, por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Este mandamiento es el que yo recibí de mi Padre, dice Jesús. Y aquí empieza la enseñanza
del mensaje que Dios tiene para nosotros en este pasaje. Aquí en el verso 15 dice Pilato: puedo soltar el que quisieran. O sea, escojan, les dice Pilato. Y luego les dice el que quieran o el que quisieran. Esta palabra, amados hermanos, debe de darnos escalofríos. Esta palabra, el que quisieran, nos debería de poner a temblar. Porque es de ponerse a temblar. El que quieran. Dios dando la oportunidad a que tú escojas qué es lo que tú vas a elegir. Tal como lo dice Josué. Por ejemplo, Josué 24:15 dice: y si mal les parece servir a Yahvé, escojan hoy a quién sirven. Eso es lo que el Señor nos ha enseñado a través de toda la palabra. Y es lo que aquí, aún en este momento de agonía de nuestro Señor Jesús, o de su pasión como nosotros la conocemos, Él está enseñándonos. Y dice Pilato: escojan, o sea, ustedes, ¿a quién quieren que les suelten? A quien ustedes quisieran, al que quieran. Bueno, escojan, nos dice Josué, hoy a quién sirve, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres, o sea, prácticamente el pecado, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitan. Pero les voy a decir algo, dice José: pero yo y mi casa serviremos a Yahvé. Mi casa y yo prácticamente vamos a servir al Señor. Mi casa y yo elegimos a Cristo. Eso es lo que nos está enseñando aquí la palabra. Ahora, ¿qué de ti y qué de mí? ¿Cuál es la decisión que tú y yo tomamos? Escoge al que quieras. ¿A quién escoges? ¿A quién sirves? O como dijera Pilato, ¿a quién quieren? El que quisieran. Mira lo que nos dice el Señor en Deuteronomio, capítulo 30, verso 19. Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes. Mira lo que nos dice el Señor. A los cielos y a la tierra llamo por testigos contra ustedes. Ellos testificarán contra ustedes. ¿Qué? Que los he puesto delante la vida y la muerte, bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este versículo, en este capítulo 30 de Deuteronomio, es clave para el mensaje que Dios nos está enseñando en el capítulo 27 de los versos 15 al 26. Es bien importante lo que estamos viendo. Es lamentable que la humanidad no quiera nada con Dios desde siempre. Y lo estamos viendo inclusive en Génesis, los miércoles. Es lamentable y es triste lo que pasa. Los versos 16 y 17, ahí donde estamos, en Mateo 27, dice: y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Un famoso llamado Barrabás. Barrabás había tomado parte en una rebelión contra el gobierno romano, inclusive estaba acusado de homicidio, era un asesino. Pero el Evangelio de Marcos nos dice así de Barrabás, Marcos 15, 7. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Si tú haces memoria, te vas a dar cuenta que Barrabás era enemigo de Roma, totalmente, pero era famoso, nos dice Mateo, porque para los judíos él era como un héroe, aunque en realidad este héroe escenificaba el homicidio, la rebeldía, el coraje, violencia y obviamente el pecado.
Pero es que así es la humanidad, así somos nosotros. Si ustedes analizan, a nuestro Señor Jesús se le estaba acusando falsamente de los delitos que inclusive Barrabás sí cometió. Y aquí es donde te pones a pensar y dices, ¿qué es lo que está aconteciendo aquí? Bueno, pues es la sentencia. Pero ¿la sentencia para quién? ¿Para nuestro Señor Jesús? No, a lo suyo vino. A lo suyo vino. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Pero ¿qué de ti, qué de mí? La sentencia es para ti y es para mí. Y ahorita lo vamos a ver. Barrabás, para que podamos entender esto, Barrabás sí había cometido, como lo dije hace rato, el delito por los que acusaban a Jesús. Obvio que a Jesús se los estaban imputando, o sea, Jesús en realidad no había cometido ningún delito, estaban mintiendo contra él. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Les dijo Pilato, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Es como si Dios mismo les estuviera diciendo en ese tiempo, y nos dice a nosotros, a los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra ustedes. Decidan qué es lo que quieren. Los he puesto delante de la vida y de la muerte. Los he puesto delante de la bendición y la maldición. ¿A quién quieren que les suelte? Eso es lo que está haciendo nuestro Señor. Escojan hoy a quién sirven. Por ejemplo, en el otro libro de la Torá o de Moisés, del Pentateuco, en Números, capítulo 14, verso 18, dice: Yahvé tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Esto es lo clave, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. ¿Ves? Por eso te decía que prestáramos atención a Deuteronomio 30. Porque ese versículo es clave. Aquí es donde nosotros podemos ver: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, para que tu descendencia no quede maldita aquí en la tierra. Dios no dará por inocente al culpable. En su misericordia siempre nos avisa, siempre da oportunidad, como lo vimos el miércoles. En el diluvio, antes del diluvio Jesús les dijo, ¿no? Por medio de Noé, les estuvo predicando y les está diciendo que sus días van a ser acortados. Tienen 120 años para arrepentirse. Le está dando oportunidad a la gente antes de que venga la sentencia. Y eso es lo que ha estado haciendo aquí nuestro Señor Jesucristo desde que Él pisó la tierra. Lo mismo a Judas, le dio una oportunidad una tras otra. A los principales sacerdotes y a los escribas y a los ancianos del pueblo les está dando la oportunidad de igual manera, una y otra vez. Y aquí estamos una vez más. Les dice Pilato, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? O sea, analiza el panorama, veamos el panorama, cómo Dios en su misericordia les está dando la oportunidad. ¿Qué vas a elegir? ¿A quién vas a escoger tú? ¿Vas a escoger la vida o la muerte? ¿Vas a escoger la bendición o la maldición? ¿Servir al mundo o servir a Cristo? Es así de simple. Acuérdate que nuestro Dios es maravilloso. No es que Él esté retrasando su venida. Es que Él tiene misericordia de aquellos que aún no quieren nada con Él y les está dando la oportunidad de que todos procedamos al arrepentimiento. Eso es lo que Él quiere, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos podamos ser salvos.
El verso 18 aquí de Mateo 27 dice, porque sabía que por envidia habían entregado a Jesús, lo habían entregado por envidia. Pilato sabía muy bien que estos tramaban algo, que había una envidia que le tenían. Pilato sabía muy bien que acusaban falsamente a Jesús. En Lucas 23:4 vemos que Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, les dijo, ningún delito hallo en este hombre. No hallo nada culpable en él. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este hombre, ningún delito digno de muerte hallado en él. Ahí en Lucas 23:22. La sentencia. Mateo 27:19, el verso 19. Y estando él sentado en el tribunal, ¿quién? Pilato, el gobernador, Poncio Pilato, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo. Mira, ahora los reflectores ya no voltean con los principales sacerdotes, ni con los escribas, ni con los ancianos del pueblo. Los reflectores ya no están con el pueblo de Israel, ahora apuntan a Pilato. Ahora la sentencia va a ser para Pilato. Dios dándole la oportunidad. Pilato, el día que murió, no tiene oportunidad de decir, es que yo no sabía. Su misma mujer le dice, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Aún Dios hablándoles en sueños y diciéndoles, dándoles la oportunidad. Pero qué canijo es el ego del hombre, que por más que te quieras, por más que se te manifieste lo que realmente es Dios, y cuando vas en su palabra y ves esa riqueza de lo que hay, no quieres verlo de esa manera. Eso es lo que está aconteciendo. Ahora vemos que Poncio Pilato tiene la oportunidad de decidir. Ahora es él quien tiene que tomar una decisión correcta. Tuvo a Cristo en persona, lo vio cara a cara, lo escuchó hablar, dialogó con él, platicó con él, conversó con él, como le quieras llamar, pero lo tuvo enfrente, se dio cuenta quién era él. Pilato, como vimos, sabía que por envidia habían entregado a Jesús. Ningún delito digno de muerte hallo en él. Ahora es advertido por su mujer, que le dice, no tengas nada que ver con ese justo, reconociendo que Jesucristo es justo, que no hay pecado en él. Dios usa una y mil maneras para que hagamos lo correcto, para hablarnos una y otra vez. Por eso, amado hermano, es que no dará por inocente al culpable. Él te ha dejado su bendita palabra, Él te ha dejado la vida y la muerte, la bendición o la maldición, para que no nos llegue a pasar lo que a Pilato. Pilato tenía el deber de hacer justicia, pero Pilato demostró estar más interesado en la política, o sea, en su persona, en lograr los afanes de esta vida. Vaya ejemplo para muchos de nosotros, tal vez no todos, porque cada quien tiene su punto débil, pero vaya ejemplo para muchos de nosotros que estamos muy ensimismados en tratar de lograr muchísimas cosas. Pilato demostró estar más interesado en la política, en el poder, en el dinero, en el prestigio, que hacer lo correcto y hacer la justicia. Por ejemplo, el apóstol Juan, que amplía un poquito más, nos habla en Juan 19:12, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pilato sabía lo que era lo bueno,
Sabía que Jesucristo era justo, que Jesucristo no era culpable, dice, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Y para Pilato era más importante su empleo. Aún viendo las injusticias, para Pilato era más importante su empleo que la justicia. ¿Están entendiendo? Todo está en su bendita palabra. Todo, absolutamente todo, para saber cómo conducirnos. Entonces la sentencia también es para él. ¿Para quién? Para Pilato. ¿Por qué? Porque en Santiago 4:17 nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pilato sabía lo que era lo bueno y no lo hizo. Entonces fue pecado. La sentencia está contra él. Pilato tuvo varias oportunidades de tomar la decisión correcta. Es como cuando a ti te levantas y tú sabes que no debes de ver pornografía y la ves. Sabes que no tienes que andar detrás de una mujer porque eres casado y lo haces. Sabes que no tienes que transear, sabes que no tienes que hacer esto, aquello y lo otro y lo haces. Y sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, te es contado por pecado. La conciencia le decía que Jesús era inocente. Ningún delito halló en este hombre. Echemos un vistazo a lo que sucede. La ley romana decía que un inocente no debía morir. Eso era lo que decía la ley romana. Pilato se está sentenciando a sí mismo delante de Dios porque sabe lo que es lo bueno y no lo hace. Y le es contado por pecado. Su esposa había tenido un sueño perturbador y sabía que Jesús era inocente, que Jesús era justo, que no tenía pecado, que no había pecado en él, y le dice: ten cuidado con este justo, mucho cuidado lo que vas a hacer. Pilato no tiene excusa delante de Dios ahora. Dice los versos 20 al 23 de Mateo 27, que es donde estamos: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidieran a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Mira las oportunidades que Dios les está dando ahí a todos los que están presentes. Y ellos dijeron a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Explíquenme, ¿qué está sucediendo aquí? Pilato no quería hacerlo, pero terminó haciéndolo. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. En el original inclusive estaban enardecidos. La humanidad es así de voluble. Esta misma humanidad, esta misma multitud, un domingo atrás, estamos en el viernes, un domingo atrás lo estaban aclamando como rey. Hosana y bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque pensaban que Jesucristo iba a establecer su reino. Creían que él era un Alejandro Magno, ignorando que el reino del Señor, como lo vimos la semana pasada, no era de este mundo. Eso es lo que aconteció. Se desmoronó todo cuando prenden a Jesús. Como dicen hoy así, todos dijeron: ¿what? ¿Qué pasó? Entonces no es el Mesías. Entonces no es aquel guerrero, no es el hijo de David, porque David no perdió ni una batalla. No es ese conquistador que estamos esperando, no. Este
Esta es una enseñanza maravillosa para nuestras vidas. Y sería meternos ahorita en otro tema. El viernes esa multitud estaba sentenciando, según ellos, a Cristo, pero se estaban sentenciando a sí mismos por no conocer a Jesús, por verdaderamente no conocer el plan de Dios. Por la ignorancia el pueblo perece, la gente perece, porque según ellos el poder de Cristo se estaba desmoronando. Entonces ya no quiero nada contigo. Vaya enseñanza para nuestras vidas. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios en su soberanía no te concede tus deseos? Cuando pides y pides y Él no te contesta, ¿cómo reaccionamos? Por eso lo importante de conocer verdaderamente a Jesús, lo importante de conocer su palabra, lo importante de conocer su bendita voluntad. Por ejemplo, David en el Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad me agrada, me encanta que me digas qué hacer. Es algo totalmente distinto. No te sentencies a ti mismo. No hay que sentenciarnos. Hagamos lo correcto siempre, siempre. Vayamos delante de Dios y digámosle: oh Dios, ¿es correcto o no hacer esto? Aprovecha las oportunidades que te brinda el Señor a través de su Espíritu Santo cuando te redarguye y te habla y te dice: esto es lo que yo quiero que hagas. El verso 24, Mateo 27, 24 dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. La multitud y también Pilato prefirieron a Barrabás, prefirieron al homicida, al asesino, al revolucionario, en lugar de a Jesucristo, el Hijo de Dios, al Verbo encarnado. De nada le sirvió a Pilato lavarse las manos como un acto de decir: bueno, pues yo soy inocente. No. Así como le dijo él a Jesús: ¿qué no sabes que yo tengo autoridad para soltarte? ¿Dónde quedó esa autoridad? Se sentenció a sí mismo también Pilato. La gente de hoy día sigue escogiendo a Barrabás. La gente de hoy día sigue escogiendo a Barrabás, o sea, el no cristiano, el mundano. Y aún dentro de la iglesia hay muchos que siguen escogiendo a Barrabás. Prefieren lo malo, lo contrario a Jesús, el Hijo de Dios. Romanos 3, 10 al 18 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto, dice, es su garganta. Esto lo vemos a diario, en nuestro diario vivir. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí está escenificando exactamente lo que está ocurriendo con el mundo. El mundo, por más oportunidades que Dios le da de arrepentirse, de buscar de Él, no quiere nada con Él. Quieren a Barrabás en lugar del Hijo de Dios. Debemos de tener mucho cuidado. ¿De qué? De no ser como los principales sacerdotes. De no ser como los escribas. Debemos de tener cuidado de ser como los ancianos del pueblo, de ser como Israel,
pueblo escogido por Dios, de ser como Judas, uno de los 12, de ser como el gobernador Poncio Pilato o como Herodes, que tuvieron a Jesús delante de ellos y no supieron valorar quién era el que estaba ahí. Aguas, amados hermanos, tiene su bendita palabra entre sus manos. Aprende a valorar a quien tienes ahí enfrente, aún como algunos de sus exdiscípulos que estuvieron con Jesús, que lo escucharon hablar y no se convirtieron. Andaban con él por conveniencia, como esa multitud que gritó y tiró palmas y le dijo, oh, sana. Y una semana después, al ver que no obtenían lo que querían, lo estaban crucificando. Según ellos lo estaban sentenciando. En Juan 6, 64 al 66 leemos, pero hay algunos de ustedes que no creen, dice Jesús. Mira qué importante, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Les está hablando a los discípulos, que eran como 70 o más. Dice, ¿y quién le había de entregar? O sea, Judas, el traidor. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Versos anteriores dicen que ellos, cuando Jesús les dice que ustedes me siguen porque les doy de comer, o sea, por conveniencia. Y luego les empieza a hablar fuerte con lo que es la palabra. Y estos discípulos dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Y desde entonces, ¿qué dice? Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Todos tuvieron su oportunidad una y otra vez. Qué triste. Y se sentenciaron a sí mismos, Ahora, ¿qué de ti y qué de mí? ¿Cuántas oportunidades quieres que Dios te dé? ¿Qué de ti y qué de mí? Podremos decir como los que se quedaron con él, podremos decir ahí en Juan 6, 68 y 69, como respondió Pedro y decirle, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida, ¿a quién iremos? Tenemos tu palabra es mi delicia, tú tienes palabras de vida, ahí está la bendición, ahí está la vida. Escojo la vida. ¿A quién iremos? Tu palabra es viva para mí, es maravillosa, me deleito en ti. No, es lo que le está diciendo Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros hemos creído y te conocemos. Cosa que no hizo el pueblo de Israel, cosa que no hicieron sus exdiscípulos, que no hizo Pilato, no hizo Herodes, no hicieron los principales sacerdotes, ni los escribas, ni los ancianos del pueblo. Únicamente este puñado de 12 discípulos que se deleitaban con él. Vaya enseñanza para nosotros. Estos no se sentencian. Amados, debemos creer. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. ¿Cómo? Porque tenemos relación contigo, con tu bendita palabra. Nos deleitamos en ti. Jóvenes, ancianos, aún a los niños, instrúyelos en la palabra, para que nunca se aparten de ella, para que sea su delicia, para que no anhelen las cosas del mundo. Dios sabe de qué tenemos necesidad y no las va a dar. Pero Dios quiere que te deleites en Él día
tras día, que lo conozcamos y que creamos en Él. Pero creer no de creer, ay sí, yo creo porque todo el mundo dice creer en Jesús. No, creer en serio. Los demonios creen y tiemblan. Porque si tú realmente crees todos los días al levantarte, no estás pensando en otras cosas porque sabes que Dios te está viendo. Eso es creer. Y así no seremos como los demás sentenciados a sí mismo. Verso 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Solitos se echaron la soga al cuello. Solos. Los judíos se sentenciaron a sí mismos, sentenciando sus generaciones, porque no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Dios no tendrá por inocente al culpable. Te he dado la oportunidad y has puesto a los cielos y a la tierra como testigos sobre ti. ¿De qué es lo que vas a elegir y qué es lo que tú vas a escoger? Te traje en el desierto 40 años, dice Yahvé, te traje y te afligí para ver lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Sí, Dios provoca muchas cosas porque te está llamando la atención, porque te está provocando a que voltees a ver, te está dando la oportunidad de que tú no te sentencies. Eres tú quien te envías al infierno, eres tú quien te estás sentenciando, no es Dios. Eres tú, por no prestarle atención. Dios no tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Esta gente se envalentona y dice: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y así está el mundo hoy en día. No me importa, yo creo que así estoy bien. Verso 26. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, que esto lo estaremos viendo la próxima semana, lo que viene siendo los azotes y lo que empieza para Jesús, pero dice: habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. El rey fue sentenciado. Se soltó, se desató a Barrabás. Se ha desatado la sentencia de lo malo, del pecado. Dime si no es como está el mundo hoy en día. Pareciera que el infierno se está desatando. Tristemente, así pasa. Esta es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Pilato lo tuvo enfrente, Herodes lo tuvo enfrente, los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, el pueblo de Israel lo tuvo enfrente. A lo suyo él vino y los suyos no le recibieron, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Su necio corazón se cegó, se entenebreció. Es lo que dice Romanos capítulo 1, versos 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, les valió un soberano cacahuate. ¿Quién era Jesús? Suéltame a Barrabás, déjame empuercarme en el pecado, en el homicidio, en la lascivia, en la pornografía. Déjame, me sigo empuercando siendo un pelado de primera, porque quiero a Barrabás. Crucifícame a Jesús, ese no lo quiero en mi vida. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Dios te está dando una oportunidad tras otra, y un día te vas a dar cuenta que tú mismo te sentenciaste una y otra vez.
Y se sentenciaron, ellos mismos se ataron por la eternidad, ellos mismos desataron la muerte y la maldición a Barrabás en lugar de la vida que estaba en Cristo. Y se valentonan diciendo, su sangre caiga sobre nosotros y sobre mis hijos. No pasa nada, no pasa nada. Eso dices en tu palabra, no hombre, hagamos esto acá, no pasa nada. Es que Dios es bien bueno, me tiene que perdonar, pues a fuerza. No, no. Las cosas no funcionan así. Escoge la vida o la muerte. Tú, la maldición o la bendición. Es la sentencia.